Vamos a empezar ya y vayan llegando, que se vayan incorporando a la conferencia en la medida que todos sabemos lo que pueden sacar, los que están en el ataque. Cartagena siempre os da la bienvenida a todos los asistentes al acto. Buenas tardes a todos, a los almirantes, a los jefes, a los oficiales, a las autoridades que hay civiles. Está por ahí Damián, que es el comisario de policía, y algunos más que van de paisanos. Todo el mundo no viene de Rincón, pero hay bastante gente de paisanos. A todos les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos esta tarde. Cartagena siempre, que es la que organiza esta conferencia, empieza su programa de actividades del 2026 con esta conferencia, y queremos que es una conferencia importante para poder iniciar el ciclo programado que hay para el 2026. Es una conferencia, la conferencia se titula La formación de las élites militares. Es una... Yo tengo la memoria un poco mal, estoy ya mayor y me acuerdo de las cosas, mejor me equivoco o me atanco en alguna cosa. Debe de perdonarme. Esto es una reflexión a alto nivel que hacemos para valorar sobre el liderazgo, los valores y la formación que tienen las élites militares en el ejército español. El ponente es un extraordinario cartagenero y militar. Es don Pablo Guillén García, teniente general. Es que me falla el subconsciente. Era más feliz de teniente coronel. Teniente general del Ejército del Aire y del Espacio. Es también el director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en Madrid. Y él lo presenta otro extraordinario militar, que es el coronel del Ejército del Aire, don José Felipe González, Luis Felipe, perdón, González Asenjo. Muy bien. Asenjo. Él es coronel del Ejército del Aire del Aire y de Aviación y del Espacio, y director de la Escuela General del Aire. Tenéis que perdonarme porque vosotros estáis muy preparados y yo no estoy preparado para nada. Pues yo no me voy a equivocar más, porque lo que voy a hacer es dejarlo a ellos, que empiecen la conferencia y digan lo que todos estáis esperando. Lo que yo digo tiene poquísima importancia. Muchas gracias a todos. Perdón, también tengo que agradecerle a la Fundación Caja Murcia las facilidades que nos da para celebrar estos actos. Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a disfrutar de la conferencia que nos van a brindar estas personas. Muchas gracias. Don Fulgencio, muchas gracias. Me toca presentar al teniente general y lo voy a hacer de forma muy breve para no quitarle ningún protagonismo, por favor. Y nada, lo primero más importante es, tenemos al teniente general Pablo Guillén García, nacido en Cartagena el 12 de abril del 61 y está casado con Mariló y tiene 3 hijas, Lola, Lucía y Marta. Pertenece a la 37 promoción de la academia y salió de teniente en el año 85. Se fue a hacer el curso de caza y ataque a Talavera la Real, en la base de Badajoz, y a continuación pues su primer destino fue la Academia General del Aire, curiosamente, y estuvo también en la Patrulla Águila y formó parte de ese embrión de la Patrulla Águila en el año 87 siendo piloto reserva. Después se fue como buen piloto de caza al ala 15 a volar el F-18 a su 152 escuadrón, donde por supuesto consiguió ser piloto demostrador, piloto instructor y una larga carrera que inició ahí. La primera unidad que tenemos en nuestros destinos es la que te marca siempre, ¿no? Y bueno, pues eso con el sello del ala 15 seguro que lo tiene para toda la vida.
Y a partir de ahí, pues efectivamente, empezó su periplo de operaciones, estuvo participando en las operaciones de la Antilla de Yugoslavia, participó también, de la cual le dieron el valor reconocido, por supuesto, en la operación de Liberty Force del año 95, participó en ejercicios Red Flag y bueno, pues un largo etcétera de operaciones y misiones en las cuales pues quiero destacar la participación, digamos, en la cual yo también coincidí con él, de esos despliegues de Aviano, donde coincidí yo en el ala 12 y él estaba en el ala 15 y también coincidimos en ese periodo juntos. De ahí pasó destinado a la Academia General del Aire, entonces, y siendo piloto, participó también en la patrulla Águila, como jefe de la patrulla, entre los años 2000 y 2001, y fue Águila 5 anteriormente, en el año 98 y 99. Luego, su formación como piloto, como veis, es muy extensa, y una vez ya concluyó su etapa de piloto, pasó a ser el jefe del Centro de Operaciones Aéreas en el Cuartel General de SFOR, en Sarajevo, y ya pasó al Estado Mayor del Macón, el mando de combate, del 2003 al 2006. Curiosamente, en 2005 también llegamos a coincidir en la FSB de Herat. Él empezó justo en el arranque de aquel despliegue tan importante en Afganistán, y yo fui justo después a la FSB y prácticamente coincidimos por meses. Estuvo también, tras ese periodo en Afganistán, ya pasó por el Estado Mayor del Macón, en la sección de planes y operaciones. Pasó también como un destino importante a la Academia General del Aire, estuvo como jefe de estudios aquí en la Academia General del Aire del año 2008 al 2012, implementando justo el grado de Ingeniería de Organización Industrial, el nuevo plan de estudios que se integró en la Academia, como los alumnos empezaron a hacer su grado universitario con el CUT. Y fue de los pioneros que empezó con ese gran proyecto, del cual tenemos aquí al director del CUT también y a la secretaria, a Carmen. Os agradezco mucho también el ver aquí caras conocidas de todo ese periodo formativo que ha pasado también nuestro general. Después volvió otra vez al Macón, al Estado Mayor del Mando de Combate, y ya por fin fue jefe como coronel, jefe de la sección de operaciones y planes, y finalmente mandó el ala 12. En el ejército del aire muchas veces nos pasa, te formas en una unidad y luego mandas la contraria, digamos. Somos para que todo lo que has sabido lo implantes en la unidad que ha sido como la rival, podemos decir, los escuadrones rivales de Zaragoza y Torrejón. Fue pionero, digamos, se formó como piloto en el ala 15 y sin embargo luego fue jefe del ala 12. Es una cosa curiosa y además está pasando justo hoy en día también en otros coroneles que están mandando y han sido formados en la base contraria. Después también estuvo como SNR en el CETCOM de Tampa, en Florida, y finalmente, ya como general de brigada, estuvo como el jefe de la base aérea de Torrejón. Después, posteriormente, pasó por como director de Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa, y ya finalmente, como su último destino, como director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en Madrid. Formación. No hace falta que comente en resumen los cursos que tiene, piloto de caza y ataque, seguridad de vuelo, actitud psicopedagógica y, por supuesto, el diploma de Estado Mayor que lo ostenta. Y luego, como condecoraciones y otros méritos, no me quiero entretener tampoco, pero bueno, grandes cruces al mérito aeronáutico, la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo, tiene cruces aeronáuticas, mérito aeronáutico, militar, tiene también la cruz de la Medalla de Oro de la Defensa de la República Francesa y la Cruz de Plata de la Guardia Civil. Por supuesto, sus aficiones son motociclismo, informática y lectura. Es una cosa curiosa también. Y yo creo que es un perfecto candidato para explicarnos en la formación de las élites militares, porque ha formado parte. Su primer destino fue la Academia General del Aire, quiero pensar. Es un arranque importante. Ha pasado, por supuesto, por las alas de caza, de la 12 a la 15, por la base de Torrejón, el gabinete de Égligo y ahora finalmente en la ESPA. Luego, su periplo profesional es una línea de distintas unidades con distintas responsabilidades. Yo creo que su conferencia sobre la formación de las élites militares es una excelente ponencia que seguro que vamos a aprender todos, y yo el primero. Así que, en general, muchas gracias por el ofrecimiento de presentarte, y para mí es un placer y espero disfrutar mucho de tu ponencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu presentación, Luis. Lamento no poder hacer aquello pecando de inmodestia, decir por tus amables palabras, porque el currículum lo he escrito yo. O sea, es una tontería, ¿no? Pero de todas formas, yo se lo he escrito para que dijera un poquito lo más destacable, y creo que le ha parecido todo destacable, todo eso. Hablar de este tema de la formación de las élites militares, teniendo a quien tengo delante, me parece una grosería.
porque buena parte de las élites militares están aquí, sabrán ellos cómo se les ha formado, ¿no? Sin embargo, en atención a aquellos otros que vais de paisano, sí que creo que es bueno que dar a conocer un poquito cuál es el nivel de formación, cuál es el nivel que ostentan nuestros militares, que ya os adelanto que en el mundo entero es muy reconocido y veréis por qué. Antes de comenzar, me gustaría contar una pequeña historia. Había una vez un profesor de física que encargó a sus alumnos que hicieran un trabajo, ¿no? Todos conocemos lo que es el barómetro de Torricelli, que es un tubo con mercurio normalmente, con un depósito debajo, que en función de la altura y por la presión atmosférica, si la escala del tubo está graduada, es capaz de marcar la altura por la diferencia de presión de cualquier elemento que se eleve del suelo, ¿no? Entonces tenía varios alumnos, encargó a todos este experimento y al día siguiente les preguntó por los resultados. Unos dijeron que les encargó que subieran a un edificio y midieron la altura del edificio, unos dijeron 80 metros, otros 84, 83, dependiendo de la precisión de cada uno, y hubo uno que dijo 82,5 metros. Y le preguntó al profesor cómo ha sido capaz de llegar a esa exactitud. Pues muy fácil. He puesto el barómetro, la columna de mercurio vertical en el suelo, he medido la sombra, he medido la sombra del edificio y por una simple regla de 3 he sido capaz de calcular la altura. Claro, el profesor estaba frustrado porque no era eso lo que él esperaba, no era ese exactamente el experimento que le había encargado. Y dijo, te voy a sorprender. No, te voy a dar otra oportunidad. Mañana vuelves y me dices exactamente la altura del edificio. Al día siguiente volví y le dijo 82,5 metros. Vale, ¿cómo lo has hecho esta vez? Pensando que había subido hasta el edificio. Dice, pues he cogido, he estirado el brazo hasta que la varilla tapaba el edificio, conozco la longitud de mi brazo, conozco la altura de la varilla, conozco todos los datos por la distancia del edificio para saber la altura. Y dice, vamos a ver, ¿qué parte no has entendido? Necesito que subas al edificio para hacer la medición. El hombre al final dice, bueno, pues mañana lo vuelvo a hacer y si no lo haces te suspenderé. Al día siguiente vuelve, 82,5 metros. Dice, ¿por fin has subido al edificio? Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Pues me he asomado a la cornisa, he dejado caer el termómetro en la columna, he cronometrado el tiempo, X espacio es igual a 1 medio de GT cuadrado, 82,5 metros. Por cierto, ya no tengo barómetro. Lo suspendió, al final lo aprobó, a regañadientes lo aprobó. Y resulta que estuvo a punto de suspender a un alumno que era el que más opciones y más formas de resolver un problema había planteado. Por cierto, el alumno se llama Niels Bohr, es danés y fue Premio Nobel de Física en 1922. Era una mente privilegiada y es seguramente lo que caracteriza a las mentes privilegiadas, la capacidad que tienen de encontrar diferentes soluciones para un mismo problema. Desgraciadamente cada vez somos más o son más los que encuentran diferentes problemas para una misma solución y en España pues muchas veces solo hay que ver los telediarios. No puedo hablar de la formación sin que para aquellos que están más ajenos a la situación geopolítica mundial dar un pequeño repaso de por qué es necesaria esta formación, por qué estamos donde estamos. En el mundo actual los países se sientan o se ponen alrededor de una mesa y como dice alguien, o eres parte, o eres comensal o eres parte del menú. Quiero decir que ahora mismo el protagonismo de un país está condicionado, está totalmente condicionado a la calidad en la formación de sus élites, militares, civiles, empresarios, diplomáticos, etc. Y esto es importante que lo sepamos. Quiero que veáis una foto. Paco, por favor. En esa foto, que está realizada por inteligencia artificial, veis a 3 líderes políticos. En primer lugar, en el centro, veis al presidente Trump jugando al póker. Realmente su esencia está representada por el juego que tienen en la mano, el póker. El póker es un juego de ganancia rápida, puedes hacer muchas partidas consecutivas, funciona mucho con faroles,
con amagos, con mentiras, pero es efímero, no requiere una gran dosis de intelectualidad y está muy condicionado por la suerte. A su derecha tenéis al presidente Putin, está jugando al ajedrez. Es un juego bastante más intelectual, bastante más complicado. Para que os hagáis una idea, este dato me lo he aprendido y lo tengo que soltar. La cantidad de jugadas posibles al ajedrez, tablero de 8×8, es de 10 elevado a 128. Son muchos millones de jugadas diferentes, de diferentes planteamientos que se pueden hacer con el ajedrez. Y al otro lado tenéis al presidente de China. Está jugando a un juego que se llama el Go, un tablero de, creo recordar, 19×19, donde las posibles jugadas de ese tablero es de 10 elevado a 761. Es decir, la cantidad que resulta de las posibilidades del juego son tantas que dicen los estudios que un ordenador cuántico no es capaz de reproducirlas y es superior, el resultado final, a todos los átomos que hay en el universo conocido. Son infinitas prácticamente. Pero eso representa la forma de ser de cada uno de los tres líderes que están gobernando o que pretenden gobernar el mundo ahora. Y es lo que va a condicionar muchas otras cosas que veremos a continuación. Porque la guerra, la crisis, ya no son como eran antes. Antes existían tres ejércitos que combatían en sus respectivos medios, armada, tierra y ejército del aire, y el resultado, pues fuera el que fuera, pues definía la victoria. Eso ya no es así. Ya no es así porque han entrado en OTAN, reconocen 5 dominios, aparte del terrestre, el marítimo y el aéreo, entra a jugar parte del ciberespacio. Y dentro del ciberespacio, además del ciberespacio, el aeroespacial. Significa que la guerra se complica, y mucho. Había un refrán antiguo que decía: al buen soldado sácalo del arado, queriendo decir que para esta profesión, una persona que tuviera escasa educación, pocas pretensiones de progresar sociales, que se conformaba en muchos casos con 3 comidas calientes al día, aunque no fueran calientes, ahí tenías un candidato perfecto para las Fuerzas Armadas. Eso ya no es así. No es así ni siquiera al nivel de la tropa. Ya no hablamos, aunque esta conferencia, esta presentación está más concebida para oficiales, el nivel de la tropa, que todos obtienen el título de formación profesional de grado medio al salir de su periodo de formación, o los suboficiales, título de formación profesional de grado superior, o los oficiales que salen con un grado y un máster y un posgrado. Ya no vale el soldado que sale del arma. Necesitamos gente inteligente, necesitamos gente que sea capaz de conocer y relacionarse en esos dominios. Porque esos dominios no son excluyentes, están totalmente vinculados entre sí. Todo lo que pasa en un avión depende de lo que sea. Un avión se puede derribar o por un disparo o simplemente por un ataque cibernético o un satélite. O todo lo que pasa en la Armada tiene que estar relacionado directamente con lo que pasa en el aire. De hecho, no voy a entrar en detalles, pero se define lo que se llama la nube de combate, es decir, una especie de espacio etéreo donde todos los elementos de estos 5 ámbitos, de estos 5 dominios, se relacionan para la batalla. Y lo peor de todo es que no se sabe cuándo empieza la guerra. Habrá quien piense, ¿está Estados Unidos en guerra con Venezuela? Pues no lo sé. ¿Está atacando sus servidores con los ordenadores? ¿Está vigilando con sus satélites los movimientos de todos los líderes políticos? Eso es guerra. No cinética. No es guerra donde haya muertes, pero es guerra. ¿De acuerdo? Entonces se complica. Los españoles, que somos muy dados a complicar las cosas, Paco, por favor, todavía añadimos un componente más. A estos 5 que ya hemos dicho, le añadimos el ámbito cognitivo. Es todo aquello que influye en la mente de las personas. Es importante. Yo, en una presentación que hacía a los alumnos del curso de Estado Mayor, en la clausura, hablaba de
recordáis a Pablo Escobar, aquello de plomo o plata, la famosa frase, ¿no? ¿Era Escobar el que lo decía? Pero luego ha surgido, a mí me surge el término bulos o balas. ¿Por qué? Porque es mucho más peligroso un bulo que una bala. Una bala es aburridamente lenta. Una bala tarda 32 horas en dar la vuelta al mundo. Un bulo lo hace en 0,1 segundo. Una bala, en el momento en que pierde la velocidad, ya no sirve para nada. Un bulo permanece semanas y meses. Una bala cuesta mucho dinero fabricarla. Los bulos son gratis. Basta con tener un ordenador. Las balas, si no te dan, no te matan. Incluso si te dan, puede ser que la herida no sea letal. Los bulos van derechos al cerebro. Y eso los hace mucho más peligrosos. Entonces, todo lo que se refiere a la desinformación, que estaréis cansados de oírlo en televisión, a los bulos, forma parte del interés por afectar a la forma de ser de las personas, el ambiente cognitivo. Y eso es un ámbito innegable de conflicto. Pasa, por favor. Y por acabar un poquito el análisis geoestratégico, me gustaría hacer, esta es la escalera que representa la situación actual, consecuencia de lo que ha ocurrido en muy pocos años. Estamos hablando desde 1990, han pasado apenas 30 años. La geopolítica evoluciona a una velocidad vertiginosa, a diferencia de otros ámbitos. A mí me gusta compararlo con la geología. El continente americano se separa del continente europeo a razón de 4 centímetros al año. A mí no me parece que eso vaya a encarecer los precios de los billetes de avión. El Everest crece 2 milímetros cada año. Tampoco parece que sea. La Luna se aleja 4 centímetros de la Tierra cada año. No veo a los de la NASA preocupados. Pero lo que ocurre en la Tierra evoluciona a una velocidad fantástica. El otro día celebrábamos el 25 aniversario de la ESPAS. Todavía no habían ocurrido, pues recién ocurrían los atentados de las Torres Gemelas, y lo que ha pasado de entonces hasta ahora, si repasamos un poco la hemeroteca, nos damos cuenta de que ha sido una pasada. Todo empieza en 1990, cuando James Baker, el secretario de Estado norteamericano del presidente H.W. Bush, le promete a Mikhail Gorbachev que si colabora en la reunificación alemana, la OTAN no se va a expandir ni un solo centímetro hacia el este. Luego se les dijeron y ahora dicen que nunca dijeron eso. Pues en 1994, con la siguiente, solo 4 años después, Clinton firma un plan para ampliar la OTAN hasta Ucrania. Sigue. En 1999 ingresa en la OTAN Polonia, Hungría y República Checa. En 2002, Estados Unidos se sale del tratado unilateral, no fue un gesto precisamente de amistad, de misiles antibalísticos. En 2004, la expansión de la OTAN se suman los 3 países bálticos, Rumanía y Bulgaria. En 2008, en la cumbre de Budapest, Ucrania y Georgia son invitadas a formar parte de la OTAN. En 2008, la independencia de Kosovo. Esto fue tremendamente dañino para la imagen de Rusia y de Estados Unidos, porque Kosovo era Serbia es aliada incondicional de Rusia y Rusia no lo tomó muy bien, que Kosovo decía que era un aviso a los nacionalismos extremos, pero el caso que ocurrió fue un fracaso también de Estados Unidos. En 2014 se produce la invasión de Crimea, podemos considerar que ahí comenzó la guerra de Ucrania, y en 2022 la invasión de Ucrania. Esto es lo que ha ocurrido con la parte rusa. Muchos acontecimientos muy rápidos. Vamos a ver qué ha ocurrido en la otra parte. Todo lo contrario, el declive. En 1999 ya hablamos del gran fracaso de Estados Unidos, hablando de la separación de Kosovo. En 2001, Afganistán, consecuencia de las Torres Gemelas. En 2008, invade Irak. Esta es la lista de los fracasos de Estados Unidos en sus intervenciones internacionales. Ahora veremos un poco por qué. En 2008,
la crisis económica de las subprimes, el 2011 fracasa Libia y Siria, Estados Unidos pretendía poner su hegemonía allí y no lo consiguió. 2018 China ya se destapa como un rival a tener en cuenta. 2020 la pésima gestión del COVID y de todo lo relacionado con vacunas que no llegaban a las personas desfavorecidas, etcétera, en Estados Unidos. Y por último, la retirada de Afganistán. Estados Unidos no ha perdido el poder, sigue siendo la primera potencia militar del mundo seguramente, pero ha perdido la autoridad después de esta serie de fracasos. Esto complica bastante el escenario porque estábamos acostumbrados a dos bloques y eso era sencillo de gestionar, de digerir. ¿Y qué pasa mientras en Europa? Pues en Europa en declive. Pasa Europa tiene una cuádruple dependencia, somos, como dijo alguien, una potencia económica, somos un enano en el ámbito político y somos un gusano en el ámbito militar. Ahora ya ni eso, esto lo dijeron hace 20 o 30 años, ahora hablan de un virus en el ámbito militar, irrelevantes en el mundo. Tenemos una dependencia absoluta militar de Estados Unidos, comercial de China y de Estados Unidos, buena parte de prácticamente el 40%, quiero recordar, de lo que se consume en Europa viene de unos dos países, sobre todo China, una dependencia energética absoluta de Rusia y no ha disminuido en absoluto durante el tiempo de la guerra de Ucrania y de Estados Unidos, y una dependencia tecnológica de Estados Unidos y de China, a pesar de que Alemania sigue siendo una referencia tecnológica en Europa. Pasamos a la siguiente. ¿Y esto qué nos supone? Pues nos supone que tenemos carencia de poder militar y no somos capaces de proyectarlo. Tenemos una ausencia de unidad política absoluta. Somos 27 opiniones diferentes. Obsesión legalista y regulatoria, todo lo queremos regular, absolutamente todo. Lo último que he visto hoy, en fin, no quiero sacar el tema. Inexistente visión geopolítica. Tenemos una demografía en descenso, la menor cuota en el PIB, en el peso del Producto Interior Bruto Mundial, y un descenso en el gasto militar. Un ejemplo de esto, lo voy a poner, estuvimos una vez en Mali, tuve la ocasión de reunirnos en mi anterior vida como director del gabinete de la ministra con el ministro de Defensa maliense, un coronel. De los pocos países que un coronel puede ser ministro de Defensa, o sea que aquí alguno ya va un poco retrasado. Y decía que el problema de Europa es que queremos exportar nuestra visión del mundo allá donde vamos y no es exportar. No es lo mismo llegar a Mali, un país donde apenas tienen dinero para comer, y empeñarnos en darles colegios para niños con determinado tipo de problemas o centros de acogida de mujeres que han sido maltratadas, porque eso en Occidente sí, pirámide de Maslow. Todos sabemos que eso en Occidente es prioritario, pero no en Mali. Con lo cual no ven un resultado evidente, rápido, inmediato en su progreso. Pero llegan los chinos y se le construyen puentes. Y llegan los chinos y le construyen carreteras y les ponen lo que realmente necesitan, ¿no? Es una falta de visión política. Creemos que nuestro modelo es exportable, que lo podemos poner a donde vayamos, y resulta que no todos los países están preparados para asumir eso. En definitiva, y con esto acabo el panorama estratégico, sí. Existen tres zonas de influencia, la que están dirigidas por Estados Unidos, Rusia y China. Pensad que a la hora de separar los chalés, dos casas, cuanto menor sea la propiedad, pues más frágil puede ser la separación, ¿no? Dos casas se separan por una valla. Dos países, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, tienen una buffer, una zona prohibida de 4 kilómetros de ancho, pero dos espacios geoestratégicos del tamaño de estos monstruos necesitan no 4 kilómetros, sino países enteros en medio. Y Estados Unidos le prometió a Rusia que no iba a llegar con la OTAN hasta sus fronteras. Toda la frontera prácticamente de Rusia está comprometida o quiere estarlo con la alianza.
Y ya sí que ya pasamos de aquí donde yo vengo, y esta es la parte, yo creo, a la que he venido a hablar, pero quería darles una idea de lo complejo que es la situación. Este es el edificio del CSD, en Castellana 61, Madrid, obra del arquitecto Ricardo Velázquez de Bosco, que es el que construyó, el que diseñó, proyectó el Palacio de Velázquez en el Retiro, que no es Velázquez por el pintor, que es Velázquez por el arquitecto, y está ubicado en el Ensanche de Madrid, en el antiguo hipódromo. Es un edificio fantástico, patrimonio nacional, magnífico, y lo bueno de este edificio es que comenzó siendo, desde el principio, estuvo diseñado por una sociedad para colegio de niños sordomudos, y como fíjense la cantidad y el porte del edificio ya en aquella época para niños sordomudos, ¿no? Después ha tenido varias aplicaciones, entre otras fue Escuela de Guerra del Ejército, y ahí es donde trabajamos, ahí es donde ocurre todo lo que voy a contar ahora. Vamos a ver qué es la defensa nacional. La defensa nacional, para ambientarnos, dice la Ley Orgánica 6.980 de Criterio Básico de la Defensa, que es la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la nación ante cualquier forma de agresión. Esto es muy importante, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal fin. Se tiene tendencia a confundir defensa nacional con defensa militar. La defensa militar es una pequeña parte de la defensa nacional. La defensa militar es el uso de la fuerza, pero la defensa nacional, y veremos ahora un poco más adelante, es mucho más. Existe una zona gris de transición entre el periodo de paz que disfrutamos, ahora no lo tenemos, y el previo a una crisis donde ocurren muchas cosas, ataques cibernéticos a nuestros bancos, a nuestras administraciones, problemas con satélites que misteriosamente desaparecen o sufren averías, en fin, esa zona gris, que se llama así, del conflicto, es la que marca la transición de lo que son los recursos de la nación a lo que es el uso de la fuerza militar. Y por echar un vistazo a cuál es el ciclo, yo creo que este ciclo es bien conocido por todos, es casi estéril. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues primero tratamos de atraer a ese chaval que medía la altura del edificio de todas las formas posibles, porque eso es talento. Necesitamos talento y sobre todo la parte final, que es evitar la desvinculación. Necesitamos la motivación, la gente que quiere ser militar desde el principio. Bueno, pues el ciclo es exactamente el mismo que seguiría cualquier institución. Primero captamos, de lo que captamos seleccionamos, y creo que la selección es buena. Formamos, aquí están representantes del Centro Universitario de la Defensa, que es el responsable, junto con su coronel director, de la formación de los alumnos de la Academia General del Aire, y lo bordan. Después, una vez egresados, se pasa a la fase de perfeccionamiento y finalmente tienen dos opciones. En el caso de la tropa es más frecuente la desvinculación, ya sabéis aquellos de los 45 años, etcétera, etcétera, aunque muchos de ellos tienen la opción de hacer promoción interna y no la utilizan. O bien la promoción hasta los niveles de más responsabilidad. Para que os hagáis una idea de la importancia que en las Fuerzas Armadas damos a esto de la formación, mirad esos números. Tenemos en cada momento 21.000 alumnos, 7.000 en formación y 14.000 en perfeccionamiento y altos estudios de defensa nacional. Hay 1.738 currículos diferentes. Es aquel que define cuál es la trayectoria formativa de un alumno. Tenemos titulaciones, todas las titulaciones nuestras están reconocidas por el Sistema Educativo General, en máster, grados, doctorados, formación profesional de grado superior y formación profesional de grado medio. Y reconocidos como tal hay 46 centros docentes militares. La cosa está en que es absolutamente imposible tener una inclinación profesional dentro del ámbito social nacional que no tenga cabida aquí. Absolutamente todo. Desde el militar con el cuchillo en la boca, curso de guerrillero que va por ahí haciendo operaciones especiales, hasta el gafotas
friki que se sienta delante de un ordenador a contrarrestar medidas cibernéticas, pasando por todo el abanico de posibilidades. Es imposible, esto es trabajo de captación, es absolutamente imposible no encontrar una rama dentro del ámbito de Fuerzas Armadas, en cualquiera de las tres categorías, de los tres suboficiales, oficiales y tropa, que no case con nuestros intereses. Paso a paso. Y vamos entonces a hablar de la formación, en este caso de oficiales. Normalmente, bueno, a ver, en las Fuerzas Armadas hemos tenido algunos complejos y desde el principio la ley de la carrera militar fijó que las titulaciones de grado, o sea que para ser oficial de las Fuerzas Armadas necesariamente tenías que tener una titulación de grado del sistema educativo general. Entonces los responsables, y esto Nicolás, el director del CUT, se lo sabe muy bien, los directores, los responsables de enseñanza de los ejércitos se fueron a los catálogos del sistema educativo general a ver qué había que pudiera adaptarse a esa condición. No siempre ocurrió, pero bueno, no hubo más remedio que hacerlo. Entonces nos encontramos con que las academias de tierra y aire eligieron la titulación de Ingeniería Organización Industrial y la de la Armada de Ingeniería Mecánica. Esto ha ido evolucionando, hemos perdido parte de esos complejos, hemos resuelto hacer nuestras propias titulaciones y finalmente, creo que este año es el primero, Nicolás, el segundo año que hemos implementado en tierra y aire los nuevos modelos, los nuevos grados. La Armada de momento sigue con el anterior. Es decir, que todos los alumnos que salen con la titulación de teniente de la Academia General del Aire, estamos hablando de jóvenes con 23, 24 años, todos tienen su grado y su máster. Sabéis que la nota la vamos a ver ahora. Pasa a la siguiente, por favor. Estas son las notas de ingreso y de corte en las diferentes academias en el año 2024. No tenía todavía las del año pasado. Llama la atención. Bueno, esto es sobre 14. Ya sabéis que interviene la nota de bachiller, la nota de evaluación de la prueba de evaluación para el acceso a la universidad. Y si nos fijamos en la nota máxima, que es la que hay abajo, vemos que es muy parecida en los tres ejércitos y la Guardia Civil, y además es exactamente igual prácticamente que la nota de medicina. Es decir, cualquiera de nuestros alumnos que están en nuestras academias podría estar haciendo prácticamente cualquier otra carrera, si se lo hubiera propuesto, y han elegido esta. Se cuestionaba mucho al principio si esto iba en detrimento de la vocación, teniendo en cuenta que los alumnos ingresan ahora algunos con 17 años. De hecho, tuvimos una anécdota porque el primer año que se implementó el nuevo modelo, el primer día está la jornada de acogida a los alumnos, donde se invita a los familiares y acaba con un pequeño ágape con las familias, que es para que se despidan de ellos, y ese ágape es con vino. Y alguien, el jurídico de la academia, vino a decirme, el estado de jefe de estudios entonces, me dijeron, mi internet, estamos cometiendo un delito. Le estamos dando vino a menores de 18 años. Por supuesto, se acabó el vino. Se acabó el vino porque se lo bebieron. Quiero decir que no somos conscientes del nivel de la bajada tan importante en las edades de acceso que se ha producido con el nuevo modelo. La enseñanza en nuestro ámbito pues es, yo creo que equivalente a la que puede ser en la vida civil, ¿no? Simplificando mucho a base o a riesgo de ser frívolo, pues diría que está la enseñanza y formación. Yo no sé cuál sería el equivalente en el sistema educativo general. Quizá la enseñanza y formación fuera hasta bachiller, quizá. La educación secundaria, primaria, secundaria y bachiller, que es la que prepara para el ejercicio profesional en el caso de las Fuerzas Armadas y prepara pues para defenderse en la vida dignamente en el caso de la sociedad civil. Después tenemos la enseñanza de perfeccionamiento, que es la que prepara para el ejercicio de una determinada actividad, que en el caso nuestro es lo que diferencia, pues por ejemplo, que un capitán pues sea
piloto de UAVs, o sea piloto de helicópteros, bueno, eso está en mitad de caballo entre la de formación y perfeccionamiento, pero, o tenga una titulación para ser operador cibernético, etc. Y luego, por último, están los altos estudios de la defensa nacional. Esto sería el equivalente a un grado en la universidad, y los estudios los altos estudios de defensa nacional, que serían los posgrados, me refiero a máster y doctorados en la vida civil, que es lo que hacemos es seleccionar de alguna forma a los más capaces, que son los que van a hacer el curso de Estado Mayor y luego el curso de General, y, perdonad la brusquedad, machacarlos a conocimientos, a conferencias, a trabajos monográficos, a estudios, de forma que se garantice que durante, sobre todo el primer curso de Estado Mayor, cuando acaban ese curso, son otras personas, y ellos son los primeros que los reconocen. En altos estudios de la defensa nacional, bueno, profesionales, esto está bien porque está orientado a profesionales de las Fuerzas Armadas, pero también está orientado a profesionales de cualquier otra actividad. De hecho, en los cursos de alta gestión y en el curso de Estado Mayor hay diplomáticos, bueno, existe la Policía Nacional, en otros cursos van personal de la empresa, de la judicatura, porque, lo hemos visto antes, la defensa nacional es una responsabilidad de todos, no solo de los militares. El objeto, pues los que figuran ahí, contribuir a la confluencia de los diferentes sectores sociales, esto es importantísimo. O sea, ya tenemos que olvidarnos del militar en su cuartel, bregando él solo por mantener la defensa nacional, porque eso es anacrónico y además es estéril, eso no vale para nada. Promover el conocimiento en las Fuerzas Armadas, completar la capacitación en la alta dirección y una de ellas, lo más importante, es aquellos coroneles que están cursando ahora el curso de nombre indescriptible, se llama CATCOG, parece un ataque de tos. Aquellos que están elegidos con dorsal para ser generales, durante 8 semanas, 9, se encierran allí y empiezan a estudiar y a recibir conferencias de todo lo más granoso de la sociedad española, desde el punto de vista jurídico, empresarial, político, económico, de medios de comunicación, etcétera, que es lo que están haciendo justo ahora. Y se puede decir que cuando acaba el curso de Estado Mayor y acaban el CATCOG, esas personas están perfectamente preparadas para asumir cualquier responsabilidad. Este centro, creación quiero traer esta trasca porque habrá gente que piense que las Fuerzas Armadas vamos un poco por detrás de la sociedad. Leed esto, por favor. Creación del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Dice, la labor más interesante del centro consistirá en reunir, en hacer colaborar personalidades civiles y militares llamadas a participar en la dirección de los asuntos nacionales, en hacer que se conozcan personas procedentes de sectores diversos, en derribar paredes hoy en día estancas y de estrechar y mantener los contactos establecidos. El mutuo conocimiento de necesidades, de problemática, de aspiraciones, de posibilidades, creará el espíritu de defensa nacional. Esto, la plena libertad de exposición y de expresión será regla general de trabajo dentro del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. 1964. Eso es, Cantabria, cuando se firmó la Carta Fundacional del Centro Superior de Estudios de la Defensa. Decidme vosotros en qué universidad, en qué centro reconocido docente español, de enseñanza del tipo que sea, son capaces de recoger estas aspiraciones antes que nosotros. Con lo cual, tan atrás no vamos. Pasa, por favor. Bueno, un organigrama, porque los militares sin organigrama no somos nadie. Simplemente para que veáis que dependiendo de la ministra de Defensa está el Centro Superior de Estudio de la Defensa y encuadrado está el Estado Mayor de la Defensa con Teodoro, el almirante. Yo, por cierto, no entiendo por qué Teodoro López Calderón no tiene todavía una calle, tenía que tener una urbanización en Cartagena. No he visto una persona más competente, más trabajadora, más íntegra, más... el tener el jefe de Estado Mayor de la Defensa, los años que lleva el pobre, tiene a 70 y algo, que siendo cartagenero, es que, vamos, yo cambiaría el nombre de Cartagena.
Luego pues está el Ejército de Tierra y en fin, y otros organismos que nos gusta poner mucho los cuadradicos estos para ubicarme. Pasa a la siguiente, por favor. Es el principal centro docente, no es el principal, es casi el único, por lo menos en lo que a altos estudios se refiere. Y imparte los cursos de altos estudios, desarrolla tareas de investigación, contribuye al fomento, a la difusión, la diplomacia de defensa, fundamental. Vamos a hablar luego un minuto de esto. Y algunas cosas relacionadas con la historia militar. Pasa, por favor. El CSD tiene 4 patas. La Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, que tengo el honor de mandar. Normalmente la manda un general de división, en este caso un teniente general, porque, bueno, la ministra así lo decidió. El Instituto de Estudios Estratégicos, que es la segunda pata, que lo manda un general de brigada, que es el que se dedica a hacer análisis de todo lo que es la situación geopolítica. Tiene una página web y el acceso es gratuito y montones de publicaciones. Hacen estudios sobre, ahora por ejemplo que está de moda todo lo que se refiere a Groenlandia, Venezuela, hacen estudios tremendamente rigurosos sobre estos asuntos. Recomiendo que el que esté aburrido un día lo meta. Instituto Español de Estudios Estratégicos, se meta dentro y consulte. El Departamento de Cultura y Diplomacia de Defensa es que organiza los cursos de defensa nacional. Cursos que hay lista de espera interminable de políticos, senadores, congresistas, secretarios generales, directores generales, subdirectores. Todos quieren hacer este curso, sobre todo en el ámbito de la empresa y de diferentes ámbitos nacionales, porque es fantástico. Y por último, el Centro de Historia Militar, que se encarga de coordinar las actuaciones en ese ámbito de los 3 ejércitos. Bueno, la ESPAS hacemos los cursos de actualización, para todos los cursos, todo lo que vais a ver a continuación, pasa Paco, por favor, todos estos cursos y alguno más, pero yo me voy a centrar en el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que realmente es el que marca la diferencia entre quien lo tiene, o marca ahora menos con las trayectorias, las segundas trayectorias ha cambiado un poco, pero sigue siendo probablemente el curso más prestigioso que puede hacer un militar en su carrera. Cursos de alto estudio de inteligencia de la defensa, también es un curso largo de 1 año. Curso de alta gestión de todos los ámbitos, recursos humanos, infraestructura, logística, recursos financieros. Y luego, por último, el curso de alta gestión administrativa para los cuerpos comunes, médicos, músicos, jurídicos, etc. No nos vamos a detener en esto, bueno, simplemente porque quiero que veáis la siguiente, pasa Paco, pasa 2, y así nos ponemos a... pasa la siguiente. Nos ponemos a corriente de hora. Este es el curso de Estado Mayor y esto va a ser seguramente el último que me detenga un poco. El curso de Estado Mayor tiene una duración, como veis ahí, de unos 15 meses, con una fase presencial un poquito más larga de lo que pone ahí, de 3 meses, y una fase de presente de 10. La ESPAS está organizado porque creemos que son las 5 áreas de conocimiento necesarias para formar nuestros oficiales en esos 5 departamentos, que es organización y liderazgo, planeamiento, operaciones, estrategia y seguridad y defensa y departamento de inteligencia. Cada uno de esos departamentos están compuestos por personal, normalmente tenientes coroneles y coroneles de los 3 ejércitos y Guardia Civil, y hacen un trabajo impagable, pero impagable. Son auténticos profesionales que son los que preparan todas las guías docentes y todos los desarrollos de los diferentes cursos. El curso está enfocado a personal de las Fuerzas Armadas, incluidos cuerpos comunes, jurídicos, como digo, médicos, etcétera, Guardia Civil, Cuerpo Diplomático y Cuerpo Nacional de Policía. Tenemos alumnos de todas esas procedencias. Aproximadamente unos 150 alumnos, es una cantidad equivalente a la que tienen las academias de nuestro entorno. Está enfocado, como he dicho, a tenientes coroneles y comandantes, y la finalidad del curso es la que aparece aquí, es potenciar el pensamiento analítico sintético, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Esto durante 1 año. El total de créditos, aquellos que están relacionados con el ámbito universitario saben que 60 es normalmente el número de créditos que corresponde a una titulación de grado al año. Nosotros, como somos un poquito más chulos, hemos puesto 81. 81 haga una idea de la carga de trabajo que tienen los alumnos a lo largo de ese curso. Es muy demandante. Muy demandante. De hecho, las parejas de los alumnos, las mujeres normalmente nos odian porque durante 1 año ni bañas a los niños, ni vas a la compra, ni vas al Mercadona, te dedicas exclusivamente a trabajar por el curso. Y merece la pena, porque te cambia
completamente. Eres una persona diferente cuando acabas. Además, para aquellos alumnos que pertenecen al espacio, ahora veremos los extranjeros, el espacio de educación europeo, la Universidad Complutense avala una titulación de máster. Para aquellos que no lo son, lo tenemos porque de todos los países del mundo con la Universidad de Nebrija, lo que nos obliga a estar continuamente actualizando los convenios y los conceptos con estas dos universidades. El curso no voy a detener en este aspecto, es fantástico, y prueba de ello es pasar a la siguiente, que la petición, la demanda que tenemos de personas extranjeras para realizar el curso es enorme. Ahora mismo tenemos alumnos de 28 países diferentes, hasta 50 que ya han pasado, porque no todos los países mandan alumnos todos los años, pero la demanda es importante y es un curso muy demandado y muy reconocido en el mundo. En total, hasta 52 países diferentes, al cierre del 24, más de 800 oficiales como por ejemplo el GEMAT francés. El jefe de Estado Mayor de la Defensa francés hizo el curso, el jefe del Estado del Aire argentino hizo el curso en la ESPAS, en fin, hay un montón de gente que ha llegado muy alto en su carrera militar que ha hecho el curso de Estado Mayor en España. Y ya para concluir prácticamente, pues esto nos obliga a tener unas relaciones tremendas, como las que veis ahí. En primer lugar, nuestro jefe, GEMAT, que es el que dirige GEMAT, como digo, es una persona inagotable, continuamente nos está demandando cambios, nos está demandando ampliar las visiones, sobre todo con el ámbito de la inteligencia artificial, para adaptar los cursos, todos los cursos, realmente a las necesidades. No tiene una mente privilegiada, es capaz de anticiparse a todos nosotros y es el que nos marca el camino y es el que define las líneas maestras de la formación de los cursos de la ESPAS. La Dirección General de Enseñanza Militar, DIGENEN, que está en Castellana 109, la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército de Tierra, la misma de la Guerra Naval y el Centro de Guerra Aérea, las tres escuelas superiores de los ejércitos, la Escuela Diplomática, con la que tenemos muchísima relación, intercambiamos, tenemos alumnos suyos y damos módulos dentro de sus posgrados dentro de su escuela, con cualquier colaborador de los planes de estudios de esto, y todo en el ámbito nacional. En el ámbito internacional somos parte del C5, que es un grupo selecto de países que son Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y España, que nos hemos juntado para intercambiar vivencias, conceptos, criterios, experiencias, todo aquello que sea mejorar. No estoy hablando de ningún cualquiera, estoy hablando de los 5 países, las 5 academias de defensa más importantes de Europa. Tenemos varias reuniones, la última fue en París, quiero recordar, donde estuvimos durante 2 o 3 días pues, debatiendo, sobre todo ahora el tema más de moda, que es la inteligencia artificial. No sé si después habrá alguna duda, alguna inquietud con este asunto. Cómo aplicar la inteligencia artificial, cómo no hacer una fábrica de vagos, en definitiva, porque ahora mismo encargas un trabajo monográfico a cualquiera y le das 3 minutos, lo mete en la IA y sale el trabajo hecho. Pero eso es absolutamente estéril, no vale para nada. El uso de la inteligencia artificial o se racionaliza, en este ámbito sobre todo. Yo esto lo decía a los alumnos, ¿a alguien se le ocurre que la idea de esconder varios camiones con drones en todo el territorio ruso y activarlos muchos meses después, se le ocurrió a la inteligencia artificial? Eso fue una mente humana. ¿A alguien se le ocurre que la idea de meter explosivos en los buscas o en los teléfonos móviles, como hizo Israel, no estoy cuestionando si está bien o está mal, solo digo que ha ocurrido? En los buscas de los líderes de Hamas, ¿eso lo hizo la inteligencia artificial? Eso solo lo puede concebir una mente humana. Una vez para bien, otra vez para mal. Esa creatividad que tiene la mente humana hoy por hoy es insustituible. No hay nada que lo pueda sustituir. Aparte que la inteligencia artificial no es fácil, nosotros hemos cogido trabajos, hay varios programas, software muy caros, que son capaces de ver si los trabajos de los alumnos se han utilizado la inteligencia artificial, se ha usado la inteligencia artificial para su realización, y los resultados son ambiguos. Muchas veces queda un 30 o 40% de uso de la inteligencia artificial, nos parecía muy alto, demasiado alto,
hemos recurrido, hemos hecho la prueba de coger en PDF, meter un trabajo que se hizo los primeros cursos de Estado Mayor, 2002, 2004, cuando no existía la IA, y nos ha dado un 30% de coincidencia. Con lo cual, no podemos confiar en esos programas porque nunca sabemos si lo que dicen es cierto y el pobre chaval se lo ha comprado o realmente es más hábil que nosotros copiando. Y ya para acabar, y pasamos a las preguntas, que yo creo que al final es lo que puede dar un poquito más de sí. En resumen, tenemos más de 50 países representados de todo el mapa, de todas las áreas, de Asia-Pacífico, Sudamérica, Europa, por supuesto, África, representados en la escuela, muchos norteamericanos. Creo que fue Mark Twain el que dijo que Dios había inventado las guerras para que los americanos aprendieran geografía. Y es cierto, ¿no? Los americanos e italianos es muy difícil ir a algún sitio que vaya alguno. Y es de lo que más alumnos solemos tener, 2, 3 normalmente cada curso. Y sobre todo de hispanoamericanos que aprecian mucho, lógicamente, por la afinidad del idioma nuestros cursos. Aproximadamente 1000 alumnos pasan por el CSD, por la ESFAS cada año, 17 cursos que se imparten, todos de perfeccionamiento y altos estudios, y esta es la peor parte, lo que peor llevo, más de 100 actos. ¿Por qué? Pues porque está muy bien ubicado, el CSD, ya lo he visto, Castellana 61, en el centro de Madrid, tiene unas instalaciones magníficas y todo el que quiere hacer algo, lo quiere hacer allí. Tenemos una aula magna que es de 250 plazas, magnífica, con unos medios de proyección fantásticos y bueno, pues eso es demandante, ¿no? Porque la gente normalmente confía en que tú lo prepares, si sale bien es mérito de ellos y si sale mal la culpa es tuya. Y ya no doy más la vara porque ya está bien. Vamos a pasar a las preguntas si tenéis alguna y creo que habrá más ocasiones de... Creo que tenemos... Kencho, ¿estás por aquí? Creo que tenemos un ratito para preguntas. En el ámbito que queráis, otra cosa es que pueda responder o deba responder, pero no tiene que limitarse a lo que es la formación de las élites militares, sino cualquier inquietud que tengáis relacionada con las Fuerzas Armadas, si vamos a dedicar al final el 5% o nos quedamos en el 2,1%. Eso es una cuestión, mientras a alguien se le ocurre una pregunta recurrente, ¿no? Bueno, siendo yo de aire, la primera pregunta recurrente es si alguna vez he visto un ovni. Esta no falla. Lo digo por si alguien la tiene en cartera, por favor que se la ahorre, porque la respuesta siempre es la misma, no. No he visto nunca un ovni, ni lo volveré a ver. Y luego, pues a la gente le gusta saber tema de presupuestos. ¿Cuánto me gustaría a mí, Pablo Guillén, Teniente General, jefe de la ESPAS, que se dedica a la defensa? Pues es fácil. Yo no sé si hay alguien aquí de CAETRA, alguien relacionado con la industria de defensa. CAETRA, sabéis, la organización esta que muy activa en el tema de la industria de defensa en la región de Murcia. Para que se produzca un incremento en el presupuesto de defensa, primero tenemos que estar seguros que no es un detrimento de otros fines sociales, puede ser la sanidad, la educación, etc. Tiene que haber un equilibrio razonable entre todo. Y segundo, hay que tener en cuenta la capacidad de digerir, o bien por las leyes del procedimiento administrativo, por muchos motivos de digerir una cantidad. Estoy seguro que a cualquiera de vosotros ahora mismo os dan 5 millones de euros y le dicen, te los tienes que gastar en las próximas 2 horas. No será capaz de gastarlos. Porque lo primero que se nos va a ocurrir a cualquiera es comprarse una casa, la mejor que haya. Pero para escriturar una casa necesitas por lo menos 3 semanas. O sea, nadie te va a vender una casa. ¿2 semanas? Dime. ¿Querías preguntar algo? Perdona. Sí. Dime. Bien.
¿siguen siendo buenas o han sido siempre buenas? ¿O cómo son nuestras relaciones militares con Estados Unidos ahora? A ver, una cosa es Estados Unidos y otra cosa es Trump. Estados Unidos es un socio incuestionable para todo lo que se refiere a defensa. Otra cosa es que acierten todas sus políticas o nosotros, desde nuestro criterio europeo, le demos la razón en las cosas que hace. Estados Unidos es una cosa y Donald Trump es otra. Porque todos alabamos cuando el presidente... Para empezar, es una democracia. La única que siempre ha sido una democracia. Por si alguien se lo olvida. El único país que siempre ha sido una democracia. El único país que siempre ha defendido valores y ha participado en operaciones en sitios donde no se han respetado sus valores. Otra cosa son las salidas de tono que pueda tener el jugador de póker con sus faroles y con sus... bueno, con lo que él piensa. Ten en cuenta que han puesto a un empresario de presidente. Entonces todo es una cuestión de beneficio. Pero nuestras relaciones con Estados Unidos son excepcionales. Siempre lo han sido. No siempre lo han sido. Hemos tenido altibajos, ¿no? Pero en general siempre lo han sido. Estados Unidos no puede prescindir de España. Porque España, para nuestra suerte, está enclavada en un sitio estratégico. El trabajo que hacen nuestros compañeros de la Armada de control del estrecho, control en general de las aguas territoriales, eso no tiene precio. No tiene precio. Tenemos que pensar que el 80% de lo que consumimos en España viene por mar. Sin estos señores, eso no sería posible. Y vienen por mar de China, Estados Unidos, viene de donde venga. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que las relaciones son buenas. ¿Podrían ser mejores? Sí. Yo he estado en Tampa y le preguntaba a los americanos, a los que estaban allí en el CENTCOM, que es el cuartel general que da todas las operaciones en Asia Central, cuál es la política de Estados Unidos con respecto a cualquier problema que ocurriera en Siria o Libia, sobre todo. Y decían, bueno, pues no sé, miraré Twitter a ver qué ha dicho el presidente. O sea, es un presidente que marca sus políticas en Twitter. Y para saber qué va a hacer o qué va a decir de un tema, tienes que esperar a la mañana siguiente para leer el Twitter. A pesar de eso, es un pueblo, es un aliado incondicional. Sí. Bueno, cambio un poco de tercio. Me recuerdo otra vez en la formación. Hace ya varios años que se mantiene, o sea, que se ha empezado el criterio de que todos los oficiales procedentes de los distintos cuerpos, en su última parte, ciclo de carrera, incluya un grado y un máster en ingeniería o similar. Claro, desde fuera parece un poco extraño que lo que antes era necesario emplear todo el esfuerzo para preparar adecuadamente a un profesional de las Fuerzas Armadas para ser eficiente en el desempeño de sus objetivos, ahora, teniendo lo que compaginar con un grado de ingeniería que es igualmente exigente a la hora de la formación que necesita y las prácticas, etcétera, para poder desarrollar su profesión, estén fundidos en una sola titulación. O sea, ¿quieres decir, y perdóname, que una cosa ya ha ido en detrimento de la otra? Que la formación del grado de la formación militar. Se tiene ya evaluación de los resultados, porque ya lleva varios años ese sistema. ¿Y cuál es la percepción de ese resultado? Sí, cuando se comenzó esta aventura del nuevo modelo, nos fuimos a la calle a ver titulaciones de grado, encontramos con que había muchas, porque todo el mundo piensa que en las academias militares los alumnos se dedican a pegar barrigazos, que decimos nosotros, ¿no? A tirarse al campo con barro, y no es así. Hay una cantidad considerable de asignaturas científicas.
Entonces, cuando tú comparas la titulación de grado de Ingeniería de Organización Industrial y la del título de teniente del Ejército del Aire, te das cuenta de que había una coincidencia muy importante, cerca del 80% de asignaturas que eran, si no exactamente iguales, eran equivalentes. Con lo cual, había que completar el grado con formación estrictamente militar para conseguir lo que nosotros pretendíamos. Una vez calculado, nos salían, Nicolás, no sé si te acuerdas, sacan cerca de los 350 créditos de una carrera que tenía que tener 300 como mucho, porque son 5 años, 6 por 5, 30. 350, entonces digamos que había que encajar, había que hacer más encaje de la cuenta. Eso fue quizá uno de los motivos por los que el Ejército de Tierra tuvo algunos problemas más de abandono por la alta carga lectiva que tenía Armada o Ejército del Aire. Pero al final se racionaliza eso y resulta que no queremos... A ver, la enseñanza de formación te prepara para el primer empleo, para acceder a la escala. Es decir, la enseñanza de formación prepara a los oficiales para ser tenientes, no para ser Albert Einstein. Y lo mismo con los suboficiales y con la tropa. Entonces, no hay que ser demasiado ambicioso en las pretensiones porque desmotivas y frustras la carrera de la gente. Pero lo suficientemente ambicioso para ser selectivo, para quitarte todo aquel que creas que no puede cumplir los objetivos. El sistema anterior, que eran las academias de preparación, por sistema de concurso-oposición, era cuestión de casi, todavía no había mujeres, era testosterona, es decir, todo lo que se era capaz de, porque su padre se había empeñado en estar 2, 3 años en una academia de preparación, acababa siendo oficial. Cualquiera que fuera su nivel de motivación y su vocación. Ahora sabemos que los chavales que ingresan, que tienen un abanico de posibilidades infinito de titulaciones, eligen esta porque les gusta. Con lo cual, en cuestión de vocación, ya creo que hemos salido ganando. Y en cuestión de formación, yo creo que también. Yo creo que también. Buenas tardes, don Pablo. Aquí. Sí, perdón. Le habla un civil. Soy empresario y no tengo que ver nada con el ejército. Lo que más tengo que ver es que tengo un hijo teniente de Ejército de Tierra, único militar en mi familia durante varias generaciones. Bueno, mi pregunta es que yo que estoy entrando un poco más en el mundo de la defensa por la afinidad de mi hijo y por el interés que me ha generado, oigo en muchos ámbitos que el prestigio de las Fuerzas Armadas a nivel mundial es importante. Menos pensando en el número de tanques o de aviones o de portaaviones, más de las personas. ¿Realmente eso es verdad? Es decir, ¿es algo que nos decimos a nosotros mismos que tenemos unos grandes profesionales? ¿O realmente España tiene un gran prestigio a nivel mundial o europeo como militares? Sí, yo, claro, ¿qué te iba a contestar? Lógicamente te voy a responder que sí, pero por un motivo muy... es nuestro carácter. Somos mucho más empáticos. Cuando decía el coronel Asenjo antes, cuando estuvimos en Afganistán, veías la forma de actuar de los americanos, por ejemplo, los norteamericanos, sobre todo en determinados sitios, y era hostil, agresiva, muchas veces, porque iban a eso. Nuestra participación es mucho más empática, tenemos en cuenta las necesidades de la gente. Piensa, por ejemplo, que no sé si en algún otro país tendrán una plaza en Mostar que tenga el nombre del país, como la Plaza de España, ¿no? El militar español es empático. En general los militares, las organizaciones internacionales no lo son, porque tenemos la fea costumbre de llegar, como decía antes, y aplicar directamente nuestro criterio, ¿no? Ocurrió una cosa muy curiosa en Afganistán. Al principio un coche, creo recordar que en Naciones Unidas atropelló a un niño y lo mató. Ese coche estaba asegurado con una compañía occidental y a la madre del niño le dieron 1,5 millones, creo recordar, de euros de indemnización por la muerte del niño. Al día siguiente estaban todas las madres que tenían hijos con problemas, polio, problemas de respiración, empujándoles para que fueran atropellados por los coches de Naciones Unidas. Precisamente por no medir
por no medir con el termómetro nuestro. Si tú en un país donde la gente sobrevive con 1 euro al día o menos, le das 1,5 millones de euros, le estás dando el dinero que necesitan 4.000 años para conseguir. Le estás garantizando el futuro a él, a su familia y a toda la aldea. Lógicamente es una desproporción enorme y eso provocó la avaricia, provoca la reacción esa de, sobre todo en familias donde hay 7, 8 niños, donde hay problemas, cada boca que alimentar es un problema, pues tienes eso, esa es la reacción. En la FSB de Herat, donde yo estaba, el Hospital Roble 2 se dedicaba a atender niños de todas las condiciones, de todas las clases sociales, y nos adoraban, precisamente, y eso no lo ha hecho ningún otro hospital que yo conozca. Los médicos españoles se desvivían con los niños afganos, niños con quemaduras dramáticas, de braseros, de lo que fuera, de heridas con gangrena, en fin. Creo que sí, porque por ese nivel de empatía que tiene el Mediterráneo, y sobre todo el español, no lo tiene ningún otro país. De la diapositiva del principio que ha puesto Paco de las 3 potencias mundiales, ¿con cuál de las 3 crees que deberíamos de tomar alianzas? ¿Quién se la sopla? No, es difícil. Yo soy partidario de adoptar la posición de bloques, de coherencia. España es un país coherente, España es un país que siempre está alineado con unas ideologías y no es el momento de flirtear con otras potencias. Hay otros países que lo hacen, y lo hacen muy bien. India, el país más poblado del mundo, 1.500 millones de habitantes. 100 millones de habitantes más que China desde el año 2023, quiero recordar. Es un país al que no se le conocen conflictos que resuenen en la prensa, es muy ecléctico, ¿no? Aprovecha a lo mejor, se relaciona con Rusia, se relaciona con Estados Unidos, pero eso te lleva a la indigencia geopolítica, ¿no? No es un país en el que se le tenga en cuenta. Hay países mucho más pequeños, económicamente miserables, como Cuba, que por estar perfectamente alineados tienen mucha más relevancia en el mundo, ¿no? Al final la importancia de un país no consiste solo en el dinero que tiene, ni en lo grande que es, ni en otras cuestiones, sino simplemente en su activismo, en su alineación. España es inequívocamente aliada a Estados Unidos, inequívocamente. Eso no significa que por ejemplo, se nos ha reprochado mucho durante el periodo posterior a la guerra de Ucrania, España haya seguido comprando gas en Rusia, porque nadie entendería en su casa no poder encender la caldera porque el presidente del gobierno ha decidido no comprarle gas a los rusos. O sea, al final tienes que conciliar, pero tu bloque está claro cuál es Europa, por irrelevante que Europa esté siendo. Mirad ahora lo que está pasando con Groenlandia. Es un problema grave. O sea, ningún norteamericano, por la pregunta que hacía antes, ¿Estados Unidos? No, Estados Unidos no, señor Trump, presidente Trump. A ningún americano, cabal, se le había pasado por la cabeza en ningún momento reivindicar la soberanía del país sobre Groenlandia. A ninguno. O sea, eso es vamos, imposible. Posiblemente colaborar, poner bases, poner instalaciones industriales, pero reclamar la soberanía de Groenlandia, eso solo se le ocurre a un jugador de póker en pleno farol. Y no le va a salir bien. Ya no le va a salir bien. Trump se dice y se desdice en cuestión de horas. Perdón. Buenas tardes, Gerardo. En relación a la primera diapositiva que hemos visto que aparece en las 3 élites mundiales, en relación a la formación, hemos visto el análisis un poco del perfil de los oficiales que plantean, ¿no? para las Fuerzas Armadas. Nosotros pues, seguimos más un modelo de liderazgo apostando por liderazgo de relación con Estados Unidos y similar, ¿no? En los países de la Alianza. ¿Qué modelos plantean en la enseñanza a países como China y Rusia para sus élites militares en este caso? Sabemos poco, pero ya te anticipo
que Rusia es un país, sobre todo Rusia, que basa su poder en la fuerza. Es curioso cómo cuando estaba en el gabinete de la ministra hacíamos la reunión esta de los países que contribuyen a la guerra, o a la defensa, mejor dicho, de Ucrania. En Ucrania, en un día, se consumían munición de 155 milímetros, la misma que toda Europa fabricaba en un año. Y la consumían en una mañana. Cuando nosotros dábamos 5.000 cartuchos, 7.000 de 155, es para ahora el bocadillo. O sea, eso es para un rato, ¿no? Y sin embargo, Rusia, multiplicando por 3 ese consumo, jamás ha tenido deficiencias de producción o de stock. ¿Por qué? Porque Rusia tenía munición de 150 y lo que el calibre que ellos tengan, esto lo saben mejor los de Ejército de Tierra, desde los años 60, almacenadas en almacenes monstruosos. Digamos que la política es una España así, una munición caduca y la desmilitarizas y la destruyes. O sea, las cosas que hacen los países tan opacos como pueda ser Rusia no se conocen muy bien. Sí sabemos que, por ejemplo, el uso más elemental de la doctrina conjunta de tierra armadas en todo el aire, en el caso de Rusia, no se utiliza. O sea, va cada ejército por su cuenta y así les está yendo. La Fuerza Aérea, que es probablemente la que define al momento, o por lo menos al principio del conflicto, el peso de la victoria, no se ha utilizado. Las doctrinas son anacrónicas, los procedimientos son viejos. ¿Por qué? Porque España no tiene un procedimiento. España comparte procedimiento con 27 países de la OTAN. Estamos en el NOMAD, estamos en los ejercicios TLP, estamos en el ejercicio REFLAG, estamos en todos los ejercicios de entidad de la élite de la aviación, por ejemplo, de la Armada o del Ejército de Tierra Mundial. Entonces, nuestros procedimientos son perfectos. Y siendo perfectos van evolucionando. Rusia no comparte su doctrina militar con nadie, es una isla. Entonces, está totalmente inmóvil en ese proceso de evolución y sospecho que en el ámbito de formación debe ser lo mismo. Y luego es una formación muy adoctrinada, con lo cual pierdes toda la perspectiva que te da pues, el acuerdo de Esles, donde te dice que la libertad de expresión es lo que debe primar en Fuerzas Armadas. Y además ve en Vodka como condenados. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que son las 8:30. No sé si tenéis a alguien por ahí. Sí, por favor. Yo soy profesor de aquí, de la Comunidad Autónoma de Secundaria, de formación profesional, y el centro de profesores todos los años ofrece un curso de cultura de la paz, que organiza la Delegación de Formación de Defensa. Sí. Vale, que organiza la Delegación de Educación de Defensa. El curso pasado hice ese curso y de cada sesión todos los asistentes seríamos un poquito más preocupados por la situación mundial en la que nos encontramos. Tenéis motivos. La pregunta que quería hacer es, en el ámbito cognitivo en el que tenemos que intervenir para generar la cultura de defensa nacional en todos los ciudadanos, ¿cómo se ve esa proyección a futuro, o esa intervención a futuro, para que cuando realmente estemos en un conflicto todos los ciudadanos podamos sentirnos que estamos defendiendo? El ámbito cognitivo es tremendamente complejo. De hecho, hablaba yo una vez, es el que puede definir el curso de un conflicto. Argentina, Galtieri, cuando la guerra de Malvinas. Hay un refrán en España que dice héroes si vencedores y si vencidos traidores. Es decir, que define la actuación de un colectivo tan importante dentro del ámbito de la defensa como es las Fuerzas Armadas en función del resultado. Eso es guerra psicológica, no guerra psicológica, pero es hacerlo todo en el ámbito cognitivo. O sea, tú puedes Argentina fue capaz de, en cuestión de meses, predisponer a todo un país en contra de un enemigo común, que era Inglaterra en este caso, por la reivindicación de las Islas Malvinas,
y todos están de acuerdo, incluso los grupos terroristas argentinos. Hay un documental por ahí que es muy bueno, que Operación Algeciras, como terroristas argentinos afincados en España, luego los confundieron con miembros de ETA, pretendían, estará en YouTube, pretendían atentar contra los barcos británicos en tránsito hacia Malvinas. Entonces tenían minas y tal, no sé qué. Hasta los grupos terroristas que habían luchado contra el gobierno legítimo argentino, o menos legítimo, eran capaces de aglutinarse. Eso es ámbito cognitivo, eso es adoctrinamiento. Los mismos que cuando se firmó el final de la guerra pidieron la cabeza de Galtieri y de todos sus generales y de toda la cúpula militar por la vez desembarcar en una guerra injusta que les había empobrecido, les había llevado a la miseria. Quiero decir que a la hora de aunar mentes, voluntades, el ámbito cognitivo es fundamental. Es fundamental. Les Lutiers, los cómicos argentinos, tienen una parodia muy buena sobre eso. Cuando hablan de que tienen que inventar un enemigo nuevo, porque España somos amigos, es nuestra madre patria. Entonces dicen, bueno, los yanquis, no, los yanquis no, porque hay que dejarlos tranquilos, no vaya a ser que además son los precursores de nuestra democracia. Y dice, bueno, y de nuestras anteriores dictaduras también. Y bueno, pues y al final concluyen que su enemigo va a ser Noruega. Le dice el otro, dice, Noruega, si Noruega está allí, nosotros estamos aquí. Dice, ¿y la gente qué sabe? Yo qué sé, que han subido el precio del bacalao, yo qué sé, cualquier excusa. Y entonces pues están cambiando la letra del himno nacional, ¿no? Yo lo recomiendo, es un sketch fantástico, crítico, muy ácido con la mentalidad, con esto precisamente, ¿no? Con la manipulación de las mentes. El caso es que sí, el ámbito cognitivo es una guerra. Es una guerra. O sea, si tú coges un periódico ahora mismo en España, coges un periódico de un color y otro periódico de otro color, te parece que la noticia no son las mismas. No, las noticias no son las mismas. Cada uno tiene su guía editorial, su línea editorial, porque está o dirigida desde algún ámbito, que hace que presenten las cosas de una forma u otra. Y al final, eso, dentro de lo que es el ámbito político, si lo trasladas a una causa nacional, como puede ser un conflicto, aquí somos capaces de coger mañana todos una azada e irnos a combatir con quien haga falta. Es cuestión de que alguien encuentre el resorte, la tecla apropiada dentro de nuestras mentes para conseguirlo. O sea, el ámbito cognitivo es muy peligroso. Y esto, y yo creo que con esto podemos ir concluyendo, solo se puede resolver con educación. Educad a vuestros hijos. Educad a vuestros hijos, educad a vuestros sobrinos, lo que tengáis cada uno, o educar a vosotros mismos. Porque es el único arma que tenemos en contra de la manipulación tan escandalosa a la que estamos sometidos todos los días, desde todos los ámbitos. La educación, el criterio. La educación es lo que te da el criterio. Para decir esto no es cierto. Esto lo voy a investigar. Y esto es una verdad como un todo. Y es lo que tratamos de darle a nuestros oficiales, ¿no? Ya habéis visto que el mundo está complicado. Conozco conferenciantes del Instituto Español de Estudios Estratégicos que han ido a Barcelona o donde sea a dar una conferencia y en el tren, o donde sea, han ido cambiando el texto de la presentación del PowerPoint porque ha cambiado la situación geopolítica de un momento para otro, ¿no? Esto cambia así, haces así y ha pasado. Entonces, no tienes que saber, o sea, tienes que tener criterio suficiente para adaptarte a las nuevas situaciones, saber qué es verdad, qué no es verdad, qué es importante, qué no es importante, y tener capacidad de reaccionar, ¿no? sin tener que recurrir a la inteligencia artificial y todas estas cosas, sino tener criterio. El criterio en la gente, y eso es lo que yo reconozco a los oficiales de los tres ejércitos, Guardia Civil y Policía Nacional, el criterio es lo más importante. Saber cómo actuar, qué hacer, y lo que está bien y lo que está mal. Y luego, Templeton creo era el que decía, que luego Roger Federer la hizo suya, una frase que decía que es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno. Al final, lo que tenemos que procurar todos es, parte de ese conocimiento, es ser buenas personas. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece, que ya es una hora muy